Muy buenos días, mis hermanos, les saluda el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Sean bienvenidos a un nuevo culto donde nos reunimos a alabar el nombre del Señor, nos reunimos para conocer un poco más de su palabra. Dos cosas importantes para recalcar, ¿cierto? Como lo hemos hecho durante todo este tiempo, es que cualquier problema que haya con la señal del video o interrupción, vuelva a ingresar al link que se le ha hecho llegar por el WhatsApp de la iglesia, ¿cierto? O por donde le hayan hecho llegar este link. Y también recordar de que esto es algo solemne, que si bien quizás no estamos juntos, reunidos físicamente, pero sí a través de estos medios queremos alabar el nombre del Señor y dar a conocer de su grandeza. Así que de todo corazón alabemos el nombre de nuestro Padre, de todo corazón también escudriñemos y busquemos más de su presencia. Les invito ahora a que oremos para que comencemos encomendándonos a nuestro Dios, y dejo con ustedes a nuestro hermano Juan Torres para que nos guíe en la oración inicial. Buenos días, hermanos y hermanas de los Avellanos. Les saludo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios por este momento que los concede, los da, para estar presente en esta escuela dominical. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Antes de orar, hermano, quiero leerle unos versículos que están en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Palabra de Dios. Le invito, hermano, que me acompañen en la oración. Eterno y buen Padre, reconociendo de tu sabiduría, consciente de ella, Señor, te damos las gracias porque tú los concedes este momento, Señor, los das este momento para estar en tu presencia, Padre amado, adorándote y alabándote en esta escuela dominical virtual, Señor. Estamos a la distancia, pero unidos en el Espíritu para adorarte a ti, Padre amado. Te pido, Señor, que los des tu bendición para dar inicio de esta escuela dominical, como también te pido, Señor, que bendiga al hermano Javier, que los dirige, Señor, en este culto, y los dirige también en la música, Señor, la melodía para nosotros alabarte a ti, Padre amado. También pongo ante tu presencia, Señor, que bendiga a los maestros y maestras de la escuela dominical, que enseñan a los niños, Señor, con la sabiduría que tú le has dado para guiar al niño desde pequeño en tu palabra, Padre. Oramos, Señor, pidiéndote por el pastor Miguel. Dale salud, Señor. Él está delicado en un lecho, Señor. Levántalo, Padre. Porque todavía, Señor, tú lo vas a seguir usando, Padre amado. Como también ponemos a los hermanos enfermos de la congregación. En tu presencia los dejamos, Señor. Muchas gracias, hermano Juan. Ahora, mis hermanos, daremos comienzo alabando al nombre del Señor, cantando el himno inicial. Le pido al grupo Alabanza que por favor nos guíe en esta adoración a nuestro Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Oh Dios mi Padre, ningún indicio de cambio
complaces en dar testimonio de tu constancia en grande canción. Fiel eres tu Señor, fiel eres tu Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor, gracias a ti. Me das y la paz que perdura y tu presencia que mora en mí. Fe para hoy, esperanza mañana, mil bendiciones recibo de ti. Fiel eres tu Señor, fiel eres tu Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor, gracias a ti. La palabra del Señor dice en el Salmo 118, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Alabemos a nuestro Dios, quien renueva cada día su misericordia para con nosotros. Alabemos a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él merece toda la alabanza. Esperaré seguro en tus manos.
Hemos alabado el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Ahora pasaremos al tiempo especialmente para los niños, donde las maestras y maestros de la escuela dominical se preparan durante la semana y preparan esta pequeña lección bíblica. Ahora les pido que inviten a los niños, ¿cierto? Instamos a los papás para que incentiven a los niños a participar de esta lección y también a ser desafiados de cómo aprendernos el versículo. Así que los dejamos con esta lección y esperamos que sea de bendición también y desafiados para poder alabar y aprender del Señor. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Después de 3 largos días a tierra lo devolvió y fue a una ciudad muy grande y allí les predicó. La gente arrepintióse y Dios la perdonó porque le hizo caso a la palabra de Dios, porque le hizo caso a la palabra de Dios. Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Hoy día les quiero compartir una historia de Jesús, quien es el Hijo de Dios, de cuando Él anduvo en esta tierra y realizó un milagro muy especial, demostrando cuán poderoso es nuestro Dios. Esta historia se encuentra en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Así que esta historia se encuentra en Marcos 5, del 21 al 43. También la podemos encontrar en Mateos 9, desde el versículo 18 en adelante, o en Lucas 8, del versículo 40 al 56. Te quiero hacer una pregunta, amigo. ¿Alguna vez tú has tenido un problema muy grande o has tenido que enfrentar una situación que has creído que ya no tiene solución o que todo está perdido? Esto es precisamente lo que le pasó a un hombre llamado Jairo. Este hombre era un principal de la sinagoga. Era un hombre muy importante. Él era el jefe de la sinagoga. Las sinagogas eran un lugar donde los judíos acudían para las ceremonias religiosas. La Biblia nos dice en Lucas 8, 41 y 42 que Jairo tenía una hija aproximadamente de 12 años y esta estaba muy grave, estaba agonizando. Este padre amoroso debió estar muy apenado. No podemos imaginar cuán triste podía haber estado. Seguramente él había buscado ayuda en médicos o en personas que le pudieran ayudar, pero aún así su hija continuaba muy enferma, estaba agonizando, a punto de morir. Jesús y sus amigos, los discípulos, un día se encontraban en la ciudad de Jairo. La Biblia nos relata que cuando Jairo
supo que Jesús estaba cerca, fue donde él y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa y que Jesús pusiera las manos sobre su hija para que ésta fuera salva y viviera. Esto está en Marcos 5:23b. Jesús, al escuchar a Jairo desesperado por la situación de su hija, aceptó ir con él a ver a esta pequeña. Mientras Jesús iba camino a la casa de este hombre para ver a su pequeña, vino un hombre de la casa de Jairo, seguramente un pariente o un criado de él, y le dijo lo siguiente. Le dijo: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto está en Lucas 8:49. ¡Qué terrible noticia! ¡Qué tristeza para este padre perder a su única hija! Cuando Jesús escuchó la noticia que le dieron a Jairo de que su hija ya estaba muerta, Jesús le dijo a Jairo lo siguiente: no temas, cree solamente. Eso fue lo que le dijo Jesús a Jairo. ¿Sabes, amiguito? Si tú crees en Dios, le has entregado tu vida y Él te ha hecho un hijo de Dios, siempre puedes acudir a Él, como Jairo, que fue por ayuda a Jesús. Tú puedes pedirle ayuda en oración y Él está dispuesto a escucharte y a acudir en tu ayuda. Pero debes hacerlo en fe y creyendo en el poder de Dios. A veces tú y yo tenemos problemas o preocupaciones, al igual que Jairo, y creemos que nuestros problemas ya no tienen solución o que no son importantes para Dios, que solamente van a molestar a Dios. Pero, ¿sabes? La Biblia nos indica que todas nuestras preocupaciones las podemos llevar a Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. No temas, cree solamente. Continuamos con la historia. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús y Jairo? ¿Jairo habrá desistido de su petición? ¿Sabes? La Biblia nos indica que Jesús y Jairo continuaron el viaje hacia la casa de Jairo. Y cuando llegaron a la casa, encontraron a muchas personas que estaban llorando por la muerte de esta pequeña. Me imagino que también entre estas personas estaba la mamá de esta pequeña, la esposa de Jairo. Cuando Jesús les vio, la Biblia en Lucas 8:52 nos dice que Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que él duerme. ¡Wow! ¡Qué esperanza le dio Jesús a Jairo con su esposa de que su única hija no estaba muerta! Pero ¿sabes, niños? Las demás personas que estaban en ese lugar se burlaron de las palabras de Jesús. Seguramente se rieron. No tomaron en cuenta las palabras de Dios. Es que ellos no conocían el poder de Dios. Así que Jesús, con alguno de sus amigos, los discípulos, junto a Jairo y a su esposa, entraron en el lugar donde estaba la niña y no dejaron entrar a nadie más. Y Jesús, la Biblia nos relata en Marcos 5:41 lo siguiente: y Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y saben lo que ocurrió con la niña? La Biblia también nos dice en Marcos 5:42
y luego la niña se levantó y andaba. La Biblia dice que la niña inmediatamente obedeció a la voz de Dios y se levantó. Jesús le dio vida de nuevo, incluso cuando las personas se burlaron de él. ¡Cuánta felicidad debió tener Jairo y su esposa por el milagro que Dios hizo con la vida de su hija! Devolverle la vida cuando ésta ya estaba muerta. ¡Qué linda historia! Y qué lindo es saber lo poderoso que es Jesús para salvar y dar vida. ¿Sabes, amiguito o amiguita? De nosotros también se pueden burlar por nuestra fe en Dios. O al igual que Jesús, como se burlaron de Jesús, de nosotros también se pueden burlar. Pero igual que Jesús, debemos continuar adelante creyendo en Dios y hablando de su gran amor. Y tú, amiguito, si aún no eres hijo de Dios, aún no has entregado tu vida a Él, yo te invito a que lo hagas. Ora a Dios, pídele que te perdone de tus pecados y que te dé una nueva vida, así como la hija de Jairo. Pues al igual que esta niña que estaba muerta, la Biblia nos dice en Efesios 2:1 lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros, sin Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su gran amor, mandó a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para darnos vida y limpiarnos de nuestros pecados. Así que te invito a que puedas pedirle perdón a Dios por tus pecados y que puedas creer en Él. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús que murió por nuestros pecados. Te ruego que nos des fe y valentía para creer y hablar de ti a los demás, a pesar de que ellos se puedan burlar de nosotros. Ayúdanos a creer en ti. Señor, gracias te doy por esta linda historia de cómo Jesús demostró cuán poderoso es. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, amigos, que Dios les bendiga. ¡Chao! Hola amiguitos, ahora vamos a aprender otro versículo de la Biblia, la palabra de Dios. Este es un versículo cortito, pero muy hermoso y con una verdad muy grande. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 5, versículo 36. Y vamos a aprender la última parte de este versículo, la parte B. Les voy a dar unos segunditos para que lo puedan buscar. ¿Lo encontraron? Leamos de nuestra Biblia. No temas, cree solamente. Marcos 5:36b. Algunas Biblias tienen estas palabras en rojo. Estas son palabras de Jesús. ¿Y a quién se las dijo? A Jairo. Recordemos la lección que nos enseñó la tía Denise. Jairo había ido donde Jesús con fe, creyendo en que él tenía poder para sanar a su hija que estaba agonizando. Pero cuando Jairo estaba con Jesús, le dieron una triste noticia. Su hija había fallecido, había muerto. Jairo, yo creo que estaba muy triste. Pero Jesús, que es tan bueno y misericordioso, le dijo: no temas, Jairo, cree solamente. Después fueron donde estaba la niña y Jesús tomó la mano de la niña. ¿Y qué pasó? Le dijo: levántate, y la niña volvió a vivir. Ella revivió. ¿Quién más puede hacer esto que nuestro Dios?
que Jesús, el Hijo de Dios, solo ellos tienen poder para hacer cosas increíbles. Así que ya sabes, cuando te encuentres en una situación difícil, en donde no encuentres solución, en donde tus problemas no tengan una solución, no encuentres una salida, Jesús te dice en su palabra: no temas, cree solamente. Tengamos fe, creamos en nuestro Dios, en que Él tiene todo poder para hacer cosas imposibles, ¿ya? Y aparte, Dios premia también nuestra fe. Ahora vamos a repasar este versículo para así poder aprenderlo y también aquí guardarlo en nuestro corazoncito. Vamos a aprender este versículo haciendo equilibrio. La tía no tiene buen equilibrio, pero espero que ustedes tengan un mejor equilibrio que yo. Vamos a levantar nuestro pie y vamos a decir el versículo, ¿ya? Recuerden, no temas, cree solamente. Marcos 5:36b. 1, 2 y 3. Levantemos un pie y hagamos equilibrio. No temas, cree solamente. Marcos 5:36b. Muy bien. Ahora con el otro pie. Otra vez equilibrio. 1, 2 y 3. No temas, cree solamente. Marcos 5:36b. Bien. Ahora le vamos a poner una dificultad. Vamos a saltar en un pie y vamos a repetir este hermoso versículo. ¿Ya? 1, 2 y 3. No temas, cree solamente. Marcos 5:36b. Muy bien. Ahora por última vez con el otro pie. 1, 2 y 3. No temas, cree solamente. Marcos 5:36b. Muy bien. Espero que se aprendan este versículo y lo crean. Dios te dice en su palabra: no temas, cree solamente. Que tengan una hermosa semana. Dios les bendiga. Chau, chau. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 2 de Samuel y Reyes 2, Crónicas 2, Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías y Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas gracias a los maestros y maestras de la escuela dominical por esta lección compartida. Esperamos que para los niños haya sido un lindo tiempo y desafiamos también a los niños a que puedan enviarnos sus videos donde se aprenden el versículo, compartirlos con las maestras para que también ellas puedan ver que los niños están participando, que los niños también están siendo desafiados y que ellos están respondiendo a este desafío de poder aprenderse estos versículos. Les dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo también, porque también habrá una lección bíblica exclusivamente para los niños. Ahora, mis hermanos, pasaremos a un segundo tiempo de alabanza y la palabra del Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabemos el nombre de nuestro Dios, quien está con nosotros siempre en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría. Él está a nuestro lado.
Alabemos el nombre de nuestro Dios, quien jamás nos abandona, y es su promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les invito a exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios del universo, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios del universo, cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Temprano en la mañana celebraré la luz. Si las tinieblas me rodean, de noche te invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo, los cielos cuentan de tu majestad. Santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Aleluya. Aleluya. Gloria por la eternidad. Es santo, santo, precioso Dios, cambia mi voluntad. Padre, te canto, canto. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo,
Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey, eres rey. Tú eres rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo. Hoy
Gracias al grupo de alabanza, hemos alabado el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Ahora pasaremos a la lectura de la palabra del Señor, donde se encontrará el tema de hoy, y para eso dejo a nuestra hermana Cecilia para que nos dé y nos comparta la lectura bíblica. Paz de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermano. La palabra de hoy está en Gálatas 1, del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Cecilia. Ahora, mis hermanos, pasaremos al plato fuerte, ¿cierto?, de esta reunión, de este culto, lo que nos convoca hoy, el poder aprender de la palabra del Señor, saber qué es lo que nos tiene nuestro Dios preparado para hoy, para nuestros corazones. Ese alimento espiritual que siempre nos conforta, nos renueva el alma, el corazón, y la cual también debe ser nuestra espada y nuestra guía en nuestra vida. Ahora les invito a que me acompañen a orar para que el Señor sea utilizando a nuestro pastor Miguel y que la palabra del Señor sea hablando a nuestros corazones. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En esta hora, Señor, dejo en tus manos tu palabra, Señor. Dejo en tus manos a tu siervo, nuestro pastor Miguel. Ayúdalo, Señor, cuídalo, restablece su salud, Señor. Ayúdalo en sus quejas de salud, Padre, en todo mal, Señor. Ayúdalo en el lugar donde estás, ahí en ese lecho, Padre. Hospitalizado, Padre, pero aún así Él quiere compartir la palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, para que Él sean renovadas sus fuerzas, Padre. Y en esta hora, Señor, te pido para que tú seas hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos ser oidores y hacedores, Señor. Bendice a nuestro pastor y asimismo, bendícenos a nosotros para poder glorificarte como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos, dejamos todo esto en tus manos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pastor Miguel nos guía en la palabra de hoy. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hubiese pasado si los enemigos, los opositores al apóstol Pablo hubiesen triunfado allá en Galacia o en Colosas o donde el apóstol iba compartiendo su palabra? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente no estaríamos existiendo como iglesia de Cristo, porque somos gentiles. ¿Sabe que en la época del apóstol Pablo se suscitó una enorme controversia que obligó aún a los apóstoles a llamar a todos los creyentes allá en Jerusalén para dilucidar qué pasaba cuando una persona no judía recibía a Cristo?
Esta misma disyuntiva que se dio en esa primera asamblea de los creyentes en Jerusalén, se da en el día de hoy porque hay muchos creyentes que creen que la salvación no es solo por gracia, sino que también hay un esfuerzo personal. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de la provincia de Galacia, que hoy día correspondería a Turquía, cuando él lo hace, tiene que desmentir varias cosas que estaban caminando por ahí que rebajaban al apóstol Pablo. Como ya les dije, si esta oposición a Pablo hubiese triunfado, el cristianismo sería simplemente una secta dentro del judaísmo. Pero el Señor tenía otros planes y en sus planes estaba incluido tu nombre y el mío. Estábamos incluidos nosotros que no tenemos ascendencia judía y sin embargo fuimos amados por el Señor, por su gracia. En lugar de ser la religión de la gracia, como es ahora el cristianismo, hubiese sido, como ya dije, simplemente una secta más del judaísmo, como estaban en ese tiempo los esenios, los fariseos, los saduceos, etc. Pero solo por gracia de Dios el evangelio triunfó. Dios usó a este varón que en el comienzo perseguía a la iglesia y lo usó para traer el evangelio a los gentiles. Los maestros cristianos, judaizantes, judíos, cristianos, de aquel tiempo, no todos, pero sí algunos, habían convencido a los gálatas que Pablo les había enseñado un evangelio imperfecto, un evangelio de segunda clase, de segunda mano, y que Pablo no tenía autoridad apostólica, que simplemente era un hombre que fue comisionado por los otros apóstoles a cumplir un trabajo con los gentiles, y que el sello de la verdad no estaba en Pablo, sino que solamente en aquellos dirigentes, en aquellos apóstoles que estaban en Jerusalén. En realidad fue un ataque fuerte de los enemigos de Saulo de Tarso, de Pablo, al apostolado del apóstol Pablo. Y él tuvo que defender con argumentos y poner los puntos sobre las íes para ratificar el verdadero evangelio. En realidad, la carta a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, es una carta llena de doctrina y que enfrenta dos posiciones dentro del cristianismo diferentes. Por una parte, la ley, aquellos que creen que son cristianos, que reciben a Cristo, pero que además deben cumplir la ley, que además deben salvarse a sí mismos. Y por otro lado, lo que el apóstol aducía, enseñaba, es que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo era más que suficiente. Por fe en Él venía la salvación. Por gracia somos salvos y no por obras. Ese era el postulado del apóstol Pablo. Y él queda muy asombrado. Vamos a analizar esta carta a los Gálatas de a poco. En el día de hoy solamente examinaremos algunos versículos para aprender un poco y quizás sacar experiencia de la experiencia pasada del cristianismo para enfrentar la contingencia actual por la cual también cruza el cristianismo en el día de hoy. Muchos en la época de Pablo lo atacaban diciendo que Pablo no era apóstol. No era apóstol y tenían razones, algunas razones. Por ejemplo, que Pablo no era o no fue un seguidor de Jesús, que no conoció a Jesús, no siguió a Jesús desde un comienzo como los demás apóstoles.
era un apóstol diferente si es que era, así que ellos no lo aceptaban. Para ellos, para ser apóstol, tenía que haber sido un discípulo de Cristo y Pablo no lo fue. En eso tienen razón. Y segundo, pensaban ellos, había que haber sido testigo directo de la resurrección de Cristo, haber visto al Cristo resucitado inmediatamente después de su sacrificio, pasados los 3 días, y tendría que haber sido testigo de esa resurrección. Pablo no vivió ese momento. Y eso eran argumentos fuertes en ese tiempo para aquellos que no estaban seguros de la doctrina de la gracia, no estaban seguros que la salvación fue hecha una vez para siempre por Jesucristo el Señor. Cuidado que en el día de hoy hay algunos que andan con la misma idea, que piensan que la salvación depende de lo que Dios hace y luego de lo que yo hago. Y eso es absolutamente falso y contrario al verdadero evangelio. Aunque debo reconocer que Pablo no conoció al Señor cuando él estuvo ejerciendo su ministerio, no estuvo presente cuando él resucitó de los muertos, y en eso podrían tener cierta razón los enemigos de Pablo, estos judíos cristianos que querían a toda costa que los gentiles cumplieran la ley. Pero no podemos cargarle todos los dados a esa gente, porque en realidad algo de razón, como ya dije, tenían. Porque recuerda cuando Judas Iscariote, después que se da cuenta y reacciona lo que había pasado cuando él entregó a Jesús, cuando él reacciona, él va, devuelve las 30 monedas de plata a los sacerdotes, y luego se ahorcó, probablemente se cortó la cuerda, cayó y murió de un golpe después también. Entonces había que reemplazarlo. ¿Y cómo lo podrían reemplazar? Bueno, sabe que la iglesia tuvo esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Tenían que hacer una elección. En Hechos aparece el modo en que los discípulos obraron y aparecen algunas de las cosas específicas que ellos consideraban importantes para un apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 22, lo voy a leer, dice: es necesario pues, están hablando los discípulos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces ellos eligieron un reemplazante para Judas, un apóstol. Después no escuchamos nunca más de ese apóstol, pero se eligió. El número 12 estaba ahí. Y la razón, o digamos, los requisitos que tenía que tener ese apóstol era que hubiese conocido y seguido todo el ministerio de Cristo y que hubiese sido testigo de su resurrección junto con los demás apóstoles. Uno de ellos podría ser testigo entonces con nosotros de la resurrección del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, como esto es una controversia, el apóstol Pablo defiende lo que él había recibido. Hace una apología, una defensa de sí mismo y del ministerio que Dios le había dado. Hermano, en el día de hoy nosotros tenemos que hacer defensa de la fe que hay en nosotros, con mansedumbre, pero tenemos que decir lo que nosotros y cómo vemos nosotros las cosas, porque hoy día el mundo está desbocado, cada uno va por su camino, todos se apartaron, desconocen la autoridad de Dios, desconocen la autoridad de la Biblia y nos miran casi con lástima como si fuésemos extraterrestres. En realidad lo somos en el sentido de que nuestro reino no está en este mundo, sino que allá arriba, con el Señor. En ese sentido, el Señor dice que aquí somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hermanos, pronto nos vamos a casa, muy pronto, por la gracia de Dios. ¿Qué hace el apóstol Pablo?
defiende su fe, defiende su llamado, defiende su ministerio. Hermano, así debemos hacerlo igual nosotros. Defender nuestra fe, defender el ministerio, defender la palabra, defender nuestras creencias. Hermanos, han basureado el nombre de Cristo, han basureado al cristianismo, nos culpan de muchos males, somos los que nos oponemos a los grandes cambios sociales, por favor. Pero así nos ven. Y muchos cristianos siguen esa onda, siguen esas ideas, esas filosofías humanas y se olvidan de la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba tan claro que quiso defender su ministerio. Y él le recordó a los Gálatas, porque ahí les escribe, porque los Gálatas habían sido muy influidos por estas ideas extrañas, les recuerda que su apostolado, su llamado, no tenía un origen humano. Él fue llamado igual que los demás apóstoles. ¿Recuerdan que le dijo el Señor a Mateo? Sígueme. Y él dejó el banco de los tributos y lo siguió. Y le dijo a Pedro, sígueme, y Pedro dejó las redes y lo siguió. Lo mismo hizo Jesucristo con Pablo. Se llamaba Saulo. Le cambió el nombre. Bueno, se latinizó después, Pablo. Este hombre, enemigo del Evangelio, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, al que él estaba persiguiendo. No se daba cuenta, él creía que perseguía a una gente malvada que estaba echando a perder el judaísmo. Y él creía estar defendiendo a Dios. Hoy día hay mucha gente que cree defender los intereses de Dios y en realidad está defendiendo los intereses del diablo. Pablo se dio cuenta, no por sí, sino por una revelación especial. Una luz le deslumbra cuando va camino a Damasco y cae a tierra y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Qué tremendo tiene que haber sido ese golpe para Saulo. Saulo está seguro de ese encuentro personal con Cristo, y no solamente seguro del encuentro con Jesús, sino que seguro de la comisión que el Señor después le va a dar para servirle en lo que Dios tenía dispuesto para este hombre. Él, Saulo, dice que él fue llamado por Cristo y por Dios. Eso es lo que dice. Él insiste, además, en esta carta, en que él no está predicando un mensaje de segunda mano. Él no lo recibió de otra persona, lo aclara, no lo recibí. Yo estoy predicando, dice el apóstol Pablo, el mensaje que he recibido directamente de Cristo y de Dios. Lo tuvimos en la lectura bíblica, Gálatas 1, del 1 al 5. Examinemos el versículo 1. Dice así, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué comenzó de esta manera? ¿Sabe? Pablo estaba un poquito enojado y tenía una santa ira, un poco. Y el Espíritu Santo aprovecha también esa emoción para que quede plasmada en la palabra la urgencia que tiene el Señor en que se defina bien cómo es la salvación. ¿Es por guardar la ley? ¿Es por las obras? ¿O es por la gracia que Dios nos da a través de Cristo? Uno no puede tener las dos posiciones como tenían los judaizantes. Creían que se podía ser cristiano y judío. Y se olvidaban que para los judíos el trato de Dios es uno, para la iglesia es otro. Ellos no lo entendían así. Pablo lo reveló porque Dios se lo entregó a él. Oiga, no olvidemos que el apóstol Pablo entró así como extrañamente al servicio del Señor.
Usted, si ha leído alguna vez Hechos capítulo 9, donde está toda esta historia del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9 se nos muestra que cuando Saulo queda ciego después de esta luz que lo deslumbra y entra como un ciego a Damasco y queda en su lecho, el lugar donde él iba a estar, cuando Dios se le manifiesta a un discípulo, a un cristiano que vivía en Damasco, llamado Ananías. No es el mismo de Ananías y Zafira, por si acaso, este era otro. Y este hombre recibe el encargo del Señor, que le habla y le dice, mira, anda y entra a esta casa y ahí hay un hombre que ora y que él ve en visión a un hombre que viene y le pone las manos y él sana. Y cuando Ananías se entera que ese hombre es Saulo de Tarso, dice, no, Señor, pero tú no sabes lo que ha hecho él. Tú no sabes cómo ha perseguido a la iglesia. Hay muchos que han sufrido por causa de este hombre. ¿Y tú quieres que yo vaya y le devuelva la vista? No, Y el Señor le responde a Ananías. Hermano, el Señor no tiene por qué decirnos a nosotros cuáles son las cosas que Él tiene en su potestad. Hermano, por eso un siervo es alguien que obedece, es alguien que tiene que hacer lo que Dios quiere que se haga. No hay que argumentarle a Dios, pero en esta ocasión el Señor le dio razones. Y estas razones fueron muy valiosas porque quedaron escritas en la Biblia de tal forma que en el día de hoy nosotros podemos entender el por qué el apóstol Pablo sí es un legítimo apóstol. Porque esto quedó. Fíjese cómo lo pone Hechos capítulo 9, versículo 15. Voy a leer un par de versículos aquí. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué curioso. Le está encargando a este hombre que vaya nomás, porque ese que él estaba receloso de recibir como un hermano cristiano, ese iba a sufrir tal cambio que Dios lo iba a usar para llevar el evangelio a los gentiles, cosa que pasó. Y no solamente a los gentiles, que iba a llevar el evangelio a reyes, cosa que pasó. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Aún el César y la familia de César y gente del pretorio romano escucharon el mensaje que Pablo entregó, aún estando preso en Roma. De reyes y de los hijos de Israel. Ojo, porque esto no se le dijo a los discípulos, no se lo dijo a los demás apóstoles. Los apóstoles se quedaron con un ministerio a los judíos, pero a Pablo se le da un ministerio especial a los gentiles, los reyes o gobernantes y los judíos. O sea, ¿quién tenía una encomienda más alta, más completa, más general? El apóstol Pablo, por sobre los demás discípulos. Ahora bien, el evangelio que Pablo predicaba y que se ponía en duda porque sería de segunda clase, él lo había recibido directamente de Dios. Fíjese cómo lo pone el apóstol Pablo. Nosotros lo recordamos cada vez que tenemos Santa Cena. El apóstol Pablo, ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, él dice, porque yo recibí del Señor, no de Pedro, no de Juan, no de Jacob, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo. ¿Recuerda? Está ahí. ¿De dónde lo recibiste, Pablo? No de hombre. No de hombre, lo recibió de Dios directamente. Él no estuvo en la Santa Cena, sin embargo aquí está, enseñando sobre la Santa Cena, diciendo que él lo había recibido. ¿De quién? De Dios.
Como vemos, el evangelio de Pablo era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se había comunicado a toda la iglesia. Saulo no venía con algo nuevo. Él venía con el simple evangelio de Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Punto. El que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así de simple. Es o tienes a Cristo o no lo tienes. O es por lo que Cristo hizo o por lo que tú haces. Es por la gracia de Cristo o por tu ley, por las obras. Y ya sabe, no puede nadie ser salvo por las obras. Gálatas capítulo 2, en el versículo 6 en adelante, sigue defendiendo en cada capítulo, él va poniendo algo acerca de por qué él tenía que ser recibido con la autoridad de un apóstol y creer lo que él estaba enseñando. Y se pone al lado de los discípulos y él no se achica. ¿Ha leído usted Gálatas 2? Bueno, lo vamos a leer más adelante en algún otro mensaje. El versículo 6 en adelante dice, pero de los que tenían reputación de ser algo. Está hablando de los apóstoles. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación o los de reputación, refiriéndose a los apóstoles, nada nuevo me comunicaron, nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, a Pedro se le entrega en un ministerio para llevar el evangelio a los judíos, la circuncisión. A Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y eso es muy coherente con nuestra fe. Sigue diciendo Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, para el apostolado a los gentiles. Así de simple, Pablo lo pone con todas sus letras. Y termina en el versículo 9 y 10 diciendo, y reconociendo quiénes, estos de renombre, estos que estaban en el comienzo, estos grandes apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Para poder entender un poquito más, vamos a tener que meternos en la historia. Veamos un poquito de historia. ¿Qué es esto de los judaizantes? Bueno, algunos cristianos judíos creían que el cristianismo era solo para los judíos. Creían que las promesas y los dones de Dios eran solo para los judíos, nunca para los gentiles, nunca. Estos judíos de aquel tiempo tenían algunos dichos especiales para que usted entienda la cultura de ese tiempo. ¿Y por qué reaccionaron así algunos judíos? Esto es lo que la historia nos muestra que circulaba dentro de las cosas que decían los judíos de aquel tiempo en cuanto a los gentiles. No voy a poner las más feas, voy a poner algunas nomás. Algunos judíos de aquel tiempo decían, aplasta las serpientes, mata a los mejores gentiles. ¡Wow! Ese era un dicho. Un dicho judío, así como quien dice, dime con quién andas. Bueno, así ellos tenían sus dichos. Aplasta a las serpientes. ¿Quién era la serpiente? Los gentiles. Mata a los mejores gentiles. Así morirá la serpiente. Así lo decían. Haciendo referencia a lo que Dios le había dicho a Eva, que iba a aplastar, el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, había una ley en la tradición judía que establecía, por ejemplo, que era ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto. Si usted era judío y había una mujer
que necesitaba ayuda porque estaba en el parto o usted era una mujer judía, usted no podía ayudarlo. ¿Por qué? Porque eso sería contribuir a que hubiera otro gentil en el mundo. Hasta ese punto llegaba el odio y la diferencia de un pueblo que estaba sojuzgado por los gentiles. Israel ya había sufrido bastante por los gentiles. Sufrió de los griegos con Antíoco Epifanes. Sufrió de los romanos y estaba sufriendo la hegemonía de Roma en esos momentos. Y ellos tenían la esperanza de que viniera un Mesías a sacar a los romanos de ahí. Por eso rechazaron a Cristo, porque se dieron cuenta que eso no era lo que iba a hacer Jesús. Y se olvidaron, o sea, no vieron que Jesús primero tenía que venir como cordero, luego vendrá como león. Primero venía montado en un burrito, luego entrará montado en un caballo blanco descendiendo del cielo. Hermanos, ellos no lo vieron. Pero los judíos de ese tiempo tenían estas cosas en el corazón. Este tipo de judíos que se habían hecho cristianos, veían a Pablo llevar el evangelio a los gentiles, a los despreciados gentiles. Y eso no le gustaba para nada y los llenaba de furia contra el apóstol Pablo, porque estaba echando las perlas delante de los cerdos, porque así consideraban a los gentiles. Pero se les olvidaba a estos que el Señor Jesucristo le había dicho antes de ir al cielo, le había dicho a la iglesia, le había dicho a todos estos cristianos judíos, porque eran todos judíos al comienzo, a estos cristianos judíos les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces, ¿cuándo? ¿Por qué se oponían? Hermanos, por la estrechez de mente, la estrechez de visión. Hermanos queridos, el evangelio no es para los blancos, no es solo para los negros o los amarillos, es para todas las razas. El evangelio es para todas las culturas, el evangelio es para todas las nacionalidades, el evangelio es para todos los que tienen otras creencias. El Señor nos mandó a llegar allá. Hoy día, hermanos, en algunos lugares se prohíbe hablar del evangelio. Hay pena de muerte en algunas partes si te pillan con una Biblia. Antes era peor en algunos países comunistas. Ahora algo se ha relajado eso en algunos lugares. Ahora, hermanos queridos, las implicancias que tenía todo esto para los legalistas judíos, había una salida. Y por eso fueron a convencer a los de Galacia, a los Gálatas, los fueron a convencer de que tenían que aceptar, sí, la verdad del evangelio, pero además tenían que hacerse judíos. Usted no puede, eso decían ellos, usted no puede ser cristiano sin hacerse judío. Usted no puede ser cristiano sin cumplir la ley. Usted no puede ser cristiano si no se circuncida. Usted no puede ser cristiano si no guarda el sábado. Usted no puede ser cristiano si no guarda la ley de Moisés. Hermano, si había que guardar todo eso, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Si la salvación consistía simplemente en guardar la ley. Hermanos queridos, este era el problema que creaba esta gente a estas iglesias nacientes, fundadas por el apóstol Pablo, en la roca que es Cristo, en la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué significaba esto? Si un cristiano tenía que hacerse judío, significaba que tenía que circuncidarse. Un cristiano circuncidado. ¿Sabe? El apóstol Pablo, en otra de las cartas también polémicas, porque también es apologética del apóstol Pablo defendiendo la fe, Colosenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 9 en adelante. Por favor, ponga atención, porque esto es algo importante también para nosotros, para lo que tú crees y lo que tú comunicas, para la misma confusión que a veces hay en la mente de algunos cristianos que se sienten culpables por no guardar la ley. Hermano, nadie puede guardar la ley, nadie.
Así lo puso el apóstol Pablo. Esto de la circuncisión en Colosenses 2, dice versículo 9, porque en él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Comienza con esta parte eso, que Cristo es plenamente Dios. Eso es lo que está diciendo. Y luego agrega en el 10, y vosotros, ahora está hablando de la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Se escuchó bien? En Cristo, cuando a Cristo lo circuncidaron a los 8 días de nacido, cuando a Cristo lo circuncidaron, tú, estando en Cristo, fuiste circuncidado. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Con circuncisión no hecha a mano. Esto es algo de la fe. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando a él lo circuncidaron. Todos nosotros que estábamos en el plan de Dios, fuimos circuncidados. Es algo asombroso. Versículo 12. Sepultados con él, hablando de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. Así fue. Eso es lo que Dios hizo. La vida de Cristo, hermano, no es importante solo en la última semana. Desde su encarnación y aún antes es importante, porque en el Antiguo Testamento tenemos narraciones del Cristo preencarnado. Apariciones, se llaman cristofanías. Pero, hermanos amados, volviendo a esto, de la ley o la gracia, volviendo a este tema, no hay por qué hacer que un cristiano se circuncide porque ya fue circuncidado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue circuncidado. Es lo que está diciendo. Yo lo invito a que estudie esto más profundamente. Esto contradice todo legalismo, contradice todo esto que esta gente estaba tratando de que la iglesia de Galacia, una iglesia a los gentiles, se hiciera judía. Hermano, nadie nos pide ser judíos. Nadie. Todavía en el día de hoy hay algunos creyentes que como que se emocionan. A mí me gusta el hebreo, a mí me gusta el idioma hebreo, me gusta a veces hasta bendecir en hebreo, me aprendí esas cosas. Y no lo encuentro nada de malo. Me gusta de vez en cuando decir Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu. Me gusta. Bendito eres tú, oh Jehová, Señor nuestro. Pero eso no implica que yo esté guardando la ley. Eso no implica que yo obligue a alguien a guardar la ley. Hermano, simplemente es mi admiración por el Dios nuestro y por mi Salvador, que era judío. Hermanos amados, cuidado con extremar las cosas. Yo no tengo por qué ponerme una kipá, no tengo por qué ponerme alguna otra cosa que muestre que soy un judío, porque no lo soy. Soy cristiano. Y en Cristo no hay judío ni griego, señores. En Cristo no hay hombre ni mujer. En Cristo no hay esclavo ni libre. En Cristo somos uno en Él. Esa es la gracia de la iglesia. Usted puede elegir la ley, si usted quiere. Eso no te salva. De hecho, el apóstol Pablo recomienda confiar solamente en Jesucristo, solamente en Él. Ahora, no solamente tenía que circuncidarse, según estos judaizantes, sino que también tenían que cumplir toda la ley mosaica. ¿Cumplir la ley? Otra vez, el apóstol Pablo, pero ahora en otro libro,
ya no es en Colosenses, no es en Gálatas, sino que es en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 1, del 1 al 6, pero voy a leer el 6 solamente. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿A quién le está hablando? A gentiles, los de Roma. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oh, la ley no es el pacto nuevo. El pacto nuevo no es en la sangre de los corderos, no es en los sacrificios que se ofrecían a Dios por los pecados que cometía el pueblo. El Nuevo Testamento, la gracia del Señor, está basada en el sacrificio de uno solo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En eso solamente, por gracia al Señor y del Señor, descansamos en esta verdad. Hermanos, tenía que ganarse la salvación entonces por sus propios méritos. Eso es lo que decían los judaizantes. Cristo hizo una parte, ahora usted tiene que hacer todo lo demás. Cristo hizo esto, ahora usted siga adelante. Hermanos queridos, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El judío se presentaría a Dios diciéndole, mira, oh Señor, aquí está mi circuncisión, aquí están mis obras, cómo cumplo la ley, dame la salvación porque me la merezco. Pablo jamás diría eso. De hecho, dice otra cosa muy distinta. Pablo dice, no me gloriaré jamás, oh Dios mío, de todo aquello que un día cumplí. Mi gloria era una cosa vacía. Ahora confío tan solo en Cristo y su sangre que Él derramó por mí. ¿Usted no cree que dijo eso? Mira Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que este hombre está diciendo. ¿Cuál es entonces el lugar de la ley? Si la ley nos salva. Bueno, la ley tiene un propósito santo en el plan de Dios. Primero, la ley muestra lo que es el pecado. Nosotros no sabríamos qué cosa está bien y está mal, si no hubiera una ley que dijese eso no se hace. Nadie podría quebrantar lo que nunca se escribió. Nunca, si no sabemos la voluntad de Dios, entonces no estamos quebrantando ninguna ley. No sabríamos lo que es el pecado. Y en segundo lugar, la ley realmente conduce a una persona a la gracia de Dios. Cuando uno ve que es imposible cumplir la ley, cuando uno ve que las exigencias de Dios son superiores a cualquier expectativa que uno pueda tener, entonces uno tiene que buscar ¿qué hago? Y se convence de que es un pecador, que no hay caso y que necesita a Dios. En este caso, hermano querido, nos lleva a la gracia de Cristo, a aceptar lo que Él hizo a favor nuestro. El problema con la ley es que, como somos pecadores, no la podemos cumplir perfectamente nunca. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia y, por último, nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. En otras palabras, la ley es una etapa esencial en el camino de la gracia. El gran tema de Pablo en esta carta es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por su sola gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo es tan firme en su creencia? Bueno,
Pablo estaba seguro de que Dios le había hablado. Ese era su testimonio personal, estaba claro, estaba seguro de su conversión, estaba seguro de su salvación. ¿Y tú, hermano? ¿Y usted, hermano? ¿Está seguro de su salvación? ¿Usted duda? ¿Usted cree que si se portó mal o cayó en pecado ya perdió su salvación? Cuando hemos pecado, porque pecamos, debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Él hace. Hermano, recuerde, Primera de Juan, capítulo 5, 13. ¿Estás seguro de tu salvación? Mira, el apóstol Juan, ya viejito, escribe en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera cosa entonces, no lo olvides, esto, la palabra de Dios, y Juan lo está diciendo con todas sus letras, a ti que crees en Cristo, tú que crees en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor, se escribe esto para que sepas. No para que dudes, para que sepas, eso es certeza, para que sepas que tienes vida eterna. Usted cree en Cristo, usted cree que Él murió por tus pecados, tú crees que Él derramó su sangre para liberarte del pecado, para darte la vida eterna. Si usted cree eso, Dios quiere que sepas que tienes vida eterna. No que la vas a tener, ahora la tienes ya. Tú no vas a tener vida eterna, la tienes ahora. La tienes ahora. Cierto que el cuerpo va a morir, cierto que vamos a morir, cierto que esto va a deshacerse, pero tenemos eternidad en nosotros con Él. Y algún día será demostrado absolutamente. Y el Señor quiere, no que dudemos. Hay algunas personas que me dicen, pero ¿quién puede saber que tiene vida eterna? ¿Usted que se cree muy bueno? Yo no me creo bueno. Los cristianos no se creen buenos. Pablo no se creía bueno. Si no me cree, lea Romanos 7. No se creía bueno. Él veía que había pecado en él, pero él también veía lo que Cristo hizo por él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No eres tú quien te quita el pecado, es Él el que lo hace. Y ese es el cristianismo, ese es el evangelio. De hecho, estas son las cosas más simples que hay. Pablo estaba seguro de su salvación, pero no solamente estaba seguro de su salvación, también estaba seguro de que su misión, lo que tenía que hacer, le fue dada por Dios. Él sabía que no era apóstol porque él dijo, voy a ser apóstol. No, él era uno llamado por Dios a servirlo como corresponde. Todos los esfuerzos que se le exigían eran para Pablo privilegios que Dios le concedía a él. ¿Y usted, mi hermano, está seguro no solo de tu salvación, sino que estás seguro de que lo que estás haciendo por Dios es lo que Dios te pide? ¿Estás tratando de agradar a Dios en la carne? Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Él quiere que descanses. Esta es la salvación, esta es la vida eterna, que creamos en el testimonio de Jesucristo. Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor dice que si alguno lo tiene, a Él tiene la vida. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted como cristiano no puede estar dudando nunca más. ¿Soy salvo o no soy salvo? Déjate de broma. ¿Cristo murió por ti o no murió? Dios no juega. Dios hace las cosas en serio. Si te llamó, te llamó. No dudes. Confía. No en tus obras. No en tu ley, no en la ley, aunque la ley es perfecta y buena, pero es incumplible para los hombres. Confía en lo que Cristo hizo. Él cumplió toda la ley y en Él
como dijo Pablo en Colosenses, estamos completos. Para terminar, Dios dio la ley mosaica al pueblo de Israel para hacer una diferencia entre las otras naciones y los suyos. Dios dio la ley para definir lo que es justo, lo que es bueno, y para definir qué cosa es pecado. No hay manera, no hay forma de que una persona pueda cumplir la ley perfectamente. Usted puede leer esto en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Esa es una razón para que Dios revele la ley. ¿Para qué Dios muestra su ley? ¿Para qué nos dio la ley? Para que sepamos que los preceptos de Dios, la exigencia de Dios están más allá de nosotros. Que necesitamos a alguien que nos salve. Y ese alguien es Jesucristo el Señor. El Señor nos muestra la ley para mostrarnos que somos pecadores y que nuestro esfuerzo no nos sirve. Necesitamos a alguien que nos salve. ¿Recuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de salvación es creer en el sacrificio perfecto, único, de Cristo Jesús a favor nuestro. Dice la Biblia, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice el versículo 28 de Romanos 3, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Y usted, en quién confía para salvar tu alma, que es preciosa a los ojos de Dios? ¿En qué estás confiando? ¿En tus obras? ¿En qué estás confiando? ¿En tu justicia? ¿En qué estás confiando? ¿En tus tradiciones religiosas? ¿En qué estás confiando? Pon tu confianza, no en la ley, no en las obras, no en las tradiciones. Pablo confiaba en esas cosas antes. Él dijo que él era judío de judíos, hebreo de hebreos. Era benjamita, era fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, era un tremendo hombre, muy preparado y seguidor de la ley. Y eso no le alcanzó para salvación hasta que conoció a Cristo. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si usted es creyente, espero que agradezca a Dios, porque tu salvación no depende de lo que tú haces, sino que depende de lo que Jesucristo hizo por ti e hizo por mí. Ahora, si no has confiado tu salvación en la fe, en la obra completa de Cristo en la cruz, si usted no lo ha hecho, yo lo invito a examinar todo lo que hemos oído en este mensaje y espero que llegues a conocer a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único ser humano que cumplió la ley y la cumplió por ti y por mí. Creer en Cristo es creer en todo eso. Él es el único que puede salvar. Su nombre es Jesús. Significa Salvador. Vamos a orar. Padre amado, bendice al que ya te conoce. Bendícele, Señor, con seguridad en su vida, que confíe solamente en la salvación por gracia que viene de Cristo. Bendice, Señor, tu iglesia. Y también te ruego, Señor, que traigas a ti al que ha escuchado esta palabra
y que todavía no ha entregado su vida a ti. Señor, que desde ahora te empiece a conocer y que llegues tú a ser el Salvador de su alma también. Padre, esta no es obra de palabras de hombre, es obra de tu Espíritu Santo que convence. En tus manos lo dejo. El que tiene oídos para oír, Señor, que oiga. Señor, abre el entendimiento del que escucha y que muchos te reciban, te acepten, te obedezcan y salven sus almas, confiando en que el Salvador es Jesucristo y no ellos mismos. Padre, gracias, porque un día esta misma palabra nos llevó a los pies de Jesús. Bendito sea el momento en que Cristo se convirtió en nuestro Señor y Salvador. A Él le damos la honra y la gloria y a Él lo esperamos, porque Él prometió volver. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra compartida. Hemos sido desafiados para seguir creciendo en las cosas de nuestro Dios, seguir creciendo espiritualmente. Siempre es necesario escudriñar las Escrituras. El Señor siempre quiere hablar a nuestras vidas. ¿Y qué mejor forma de escucharlo que es a través de su palabra, ¿cierto? Les invitamos siempre a participar de estos temas y a ser oidores y hacedores de la palabra. Sigamos orando por nuestro Pastor Miguel también, que nos está pasando un momento bueno de salud. Así que todos unidos en la oración. La oración del justo puede mucho. Así que les invitamos a orar por nuestro pastor también. Ahora, mis hermanos, pasamos a los avisos. Tenemos actividades durante la semana. Si bien no son presenciales, pero sí es un lindo tiempo donde podemos compartir. Así que dejamos a nuestro hermano y anciano de la iglesia, Cristian Hidalgo, para que nos guíe en los avisos. Hola hermanos, muy buenos días. Vamos a dar los avisos de la iglesia. Las actividades de nuestra congregación comienzan el día miércoles a las 15 horas con la sociedad femenina vía sistema Zoom, y están invitadas las hermanas a participar de esta reunión para bendición. También el día miércoles tenemos otra actividad a las 20 horas, también sistema Zoom, donde nos reunimos todos los hermanos de la iglesia a orar los unos por los otros. Hoy más que nunca necesitamos oración. Hay mucha necesidad, enfermos que necesitan de nuestras oraciones y otros problemas más y también por nuestra gratitud para elevarla a los pies, llevarla a los pies del Señor. También las actividades se realizan el día viernes a las 17 horas, donde los diáconos y los alumnos de la clase de líderes comparten un devocional vía sistema YouTube. Así que están invitados también, hermanos, a ver y participar entrando a estos sistemas y viendo los devocionales de los hermanos para nuestra bendición. El día sábado las actividades continúan con la UDJ a las 18 horas vía Zoom, y se reúnen los jóvenes a compartir la palabra del Señor y también cosas entretenidas para los jóvenes. Bien, y el último día, día domingo a las 11 horas, el culto de la escuela dominical o el culto dominical vía sistema YouTube y por Facebook se transmite para que nos reunamos a escuchar palabra del Señor, alabanza y los avisos de la iglesia. Hermanos, estemos orando los unos por los otros. Hay muchas necesidades en este tiempo y que el Señor los bendiga y los guarde. Que estén bien, hermanos. Muchas gracias, hermano Cristian, por los avisos. Recordad, mis hermanos, que el próximo domingo, como primer domingo del mes de agosto, tenemos nuestra Santa Cena. Así que estar preparando nuestros corazones para ese día. Nos reunimos, ¿cierto?, por Zoom a las 8 de la noche y compartimos también nuestras gratitudes y peticiones, ¿cierto? Oramos por nuestros enfermos, pero principalmente estar preparando nuestros corazones para lo que será la cena. Ahora, mis hermanos, pasaremos al último tiempo de alabanza
Y la promesa del Señor es que Él viene por su iglesia. Estamos viviendo tiempos donde su venida está cada vez más cerca. Y dice su palabra en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene por su iglesia y todo ojo le verá. Alabemos el nombre de nuestro Dios, alabemos a aquel que venció la muerte. Hoy está sentado a la diestra del Padre y su promesa es que volverá por nosotros. Exaltemos el nombre de nuestro Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto proclamando del Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Un día le veremos y adoraremos su nombre y Él oirá nuestra voz. Ahora, mis hermanos, para ir ya finalizando nuestro culto, dejo a nuestro pastor Miguel para que nos guíe en la oración final. Vamos a buscar la bendición del Señor. Amado, amada, que el Señor te bendiga y te guarde. Que alce el Señor Dios su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Bendito seas en tu padre y en tu madre. Bendito seas en tu hijo y en tu hija. Bendito seas en los hijos de tus hijos. Bendito seas en todas tus generaciones. Bendito en tu trigo, en tu agua, en tu harina, en tu aceite, en tu sal. Bendito en tu pan. Bendito cuando te levantas. Bendito cuando te acuestas. Bendito cuando comienzas. Bendito cuando terminas. Bendito en tu trabajo. Bendito en tu descanso, bendito en tus caminos. Que en su gracia el Señor te libre a ti y a tu casa de enfermedades, epidemias, tragedias, accidentes, incendios, terremotos, inundaciones. Que el Señor en su gracia te libre a ti y a tu casa de la maldad de los hombres, y seas librado del que mata, del que hiere, el que roba, el que defrauda, el que abusa, el que busca ventaja sobre ti. Que en su gracia el Señor te libre aún de tus propias equivocaciones, que te libre de enemigos ocultos, que te libre del que odia, que te libre del conjuro, el hechizo y la maldición. Que el Señor use tu vida para glorificar su nombre. Que el Señor sea generoso y te provea para todas tus necesidades. Y que tú aprendas también a ser generoso con el prójimo necesitado y con la obra del Señor. Que el Señor te use para alcanzar al que se pierde con palabra que salve. Que el Señor te use para edificar, levantar, animar a tu hermano. Que se cumpla todo propósito santo de Dios en tu vida, que seas instrumento para bien y que donde vayas esté la bendición del Señor. Y que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean ahora y siempre contigo. En el nombre de Jesucristo el Salvador que vuelve, que así sea. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final, mis hermanos, de este culto. Para mí siempre es un privilegio y un gozo poder dirigirme a ustedes, del poder dirigir este culto. Es un arduo trabajo para todos los que podemos hacer posible este culto, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Estamos a disposición para el servicio de la obra. Y le damos gracias a ustedes por el tiempo dedicado en la oración. Siempre debemos estar orando los unos por los otros. Y todo este trabajo también es posible gracias a ustedes por sus oraciones. Por mi parte me despido. Que el Señor les bendiga. Esperamos vernos prontamente, si Dios quiere, en nuestro templo. Y si no es así, nos vemos, si Él lo permite, el día miércoles en la reunión de oración. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos despedimos cantando que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones. Que el Señor